Saludos, muy buenas tardes. Vamos a dar un espacio para que se vayan integrando y darles la bienvenida oficialmente. Creo que ya casi todo el mundo ha pasado del salón de espera a la sala, así que creo que podemos comenzar. Nos alegra mucho que estén aquí. Si es su primera ocasión, pues bienvenidos y bienvenidas. Igualmente, si han estado anteriormente en otros de los webinars que organizamos, pues nos place mucho que vuelvan a estar aquí. Este esfuerzo se organiza a través del Instituto de Salud Pública de Puerto Rico y ya mismo les voy a hablar un poco más sobre esta organización. Pero para comenzar, les invitamos a que se vayan presentando a través del chat. Pueden compartir su nombre, el rol o especialidad que tienen, el lugar donde trabajan, ya sea una clínica, la práctica privada o alguna otra organización, si es que están afiliados o representan una organización. Vayan haciendo eso a través del chat, que veo que han comenzado a presentarse, así que vamos con eso. Les recordamos también que se van a estar emitiendo certificados de participación, así que si usted recibió este enlace a través de algún colega, pues por favor actualice su nombre para que el certificado aparezca con la información correcta según usted desea que aparezca. Hoy vamos a trabajar un tema que conecta, ¿verdad?, con otros esfuerzos que se han atendido anteriormente y vamos a continuar ese proceso de aprendizaje. Así que vamos a tratar el tema de la apnea obstructiva del sueño, que, ¿verdad?, probablemente por eso están aquí, porque es de interés de ustedes. Y como de costumbre, vamos a discutir lo que son las guías generales antes de comenzar. Algunas recomendaciones que les hacemos es que aprovechen el espacio y enciendan sus cámaras. Nos gustaría conocerles y poder verles para tener una conexión y una relación de mayor cercanía. Obviamente, si las circunstancias se lo permiten, durante la sesión van a poder participar escribiendo en el chat en cualquier momento que lo deseen. Pueden compartir sus preguntas, sus comentarios. Sin embargo, al cierre es que vamos a tener un espacio para responder preguntas, pero las pueden ir comunicando a través del chat. Además, queremos recordarles que este webinar está siendo grabado con fines educativos y posteriormente se les hará disponible a través de nuestra librería digital, sobre la cual hablaremos más adelante. Eh, este webinar forma parte del Technology Enabled Learning Collaborative Program, que es una iniciativa que se le otorga al Fideicomiso para las Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y es implementada por el Instituto de Salud Pública de Puerto Rico con el respaldo y financiamiento del Health Resources and Services Administration, o HRSA por sus siglas en inglés, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Pero como les había adelantado, pues le iba a hablar un poco de quiénes éramos en el Instituto de Salud Pública y para eso necesito hablarles del Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que tiene la misión de invertir, facilitar y desarrollar capacidades para avanzar continuamente la economía de Puerto Rico y el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas a través de iniciativas impulsadas por la innovación, la ciencia, la tecnología y la salud pública. Tiene la visión de ser reconocido a nivel mundial como un centro de innovación y como pueden ver en la imagen que estamos proyectando, se sostiene a través de 4 pilares. No voy a entrar en cada uno de todos los programas que contienen esos pilares, pero quería traer a su atención que el Instituto de Salud Pública pues se ubica dentro del pilar de salud pública y este a su vez se compone de 3 divisiones: la división de enlace comunitario, la de epidemiología y evaluación y la de tecnología en salud y preparación ante emergencias. En esa división que se dedica a promover la telesalud, las comunidades de aprendizaje eco y la investigación en preparación y respuesta ante emergencias es que vive esta iniciativa que les comenté hace un ratito mediante la retención de los profesionales de la salud y el acceso a servicios de salud de calidad en áreas médicamente desatendidas en Puerto Rico. Entonces, sin más preámbulos y teniendo todo este contexto, les presento a quien nos acompaña hoy, será nuestro recurso, el doctor en medicina y residente de neurología, José Carlos Rivera Baijés, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias sobre la apnea obstructiva del sueño. Adelante, doctor. Antes que todo, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. En la tarde de hoy creo que vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos en todo lo que, ¿verdad?,
en la neurología comprende, ¿verdad? Que es la apnea obstructiva del sueño. Decidí titularlo como una amenaza invisible, puesto a que yo tengo el dicho en que la apnea obstructiva es un ninja, que son los ninjas. Los ninjas son estos sicarios, estas personas que están entrenadas, ¿verdad?, en artes marciales, en combate, que van, hacen su trabajo, pero nadie se da cuenta. Pues así mismo la apnea obstructiva del sueño es un ninja, un silent assassin, un asesino silencioso. Básicamente, ¿verdad?, a manera introductoria, vamos a hablar de conceptos básicos de lo que es la apnea obstructiva, de lo que es, ¿verdad?, la patofisiología, y poco a poco abundamos, ¿verdad?, la forma en que debemos quizás abordar a un paciente que nosotros sospechemos que pueda estar sufriendo de esta condición, qué tipo de pruebas podemos hacer, cuál es la diferencia entre las pruebas y el tratamiento. En adición, ¿verdad?, vamos a estar viendo cuáles son las posibles complicaciones. Así que básicamente apnea, no, la palabra nos sugiere, ¿verdad?, que es cuando no hay, ¿verdad?, una ventilación adecuada, cuando se cesa la ventilación. Y esto puede ocurrir por un sinnúmero de cosas, pero cuando hablamos de apnea obstructiva, es cuando hay un cierre o un colapso que tiende a ser repetitivo en el área superior, ¿verdad?, de la vía aérea. Y normalmente, al ser apnea obstructiva del sueño, ocurre mientras estamos durmiendo. Y particularmente ocurre cuando se pierde el tono muscular, que eso ocurre, ¿verdad?, en sueño profundo o el famoso REM. Mayormente ocurre, ¿verdad?, en esta fase donde hay atonía muscular. Cuando esto sucede, cuando hay múltiples instantes en donde el individuo o está hipoventilando o no está ventilando, esto lleva a que el cerebro se active unos mecanismos y él está constantemente despertándose. ¿Ok? A su vez, esto va a afectar, ¿verdad?, la calidad de vida del paciente. Asimismo, va a empeorar, ¿verdad?, diversas comorbilidades que ya esta persona esté sufriendo, o incluso va a ser consecuente de unas patologías. Sí, podemos hacer. Gracias. Esto, ¿verdad? Hablando de términos epidemiológicos, la apnea obstructiva es una condición, creo que, ¿verdad?, todos conocemos a algún individuo, ¿verdad?, que sufra esta condición. Es un trastorno muy común y, de hecho, es el trastorno respiratorio relacionado con el sueño que más comúnmente se ve en la práctica, tanto de neurólogos, generalistas, psiquiatras, de cualquier tipo, ¿verdad?, de médico o proveedor de la salud. Es el mayor, ¿verdad?, es el más común, el trastorno respiratorio relacionado al sueño más común. Mayormente se puede apreciar en hombres, ¿verdad?, adultos, y, ¿verdad?, tiende a ser en mayores. No obstante, dado a que ¿verdad?, los avances tecnológicos y, ¿verdad?, ahora se le ha provisto, ¿verdad?, mucha educación y se le ha dado la relevancia que amerita, pues hemos estado trabajando, ¿verdad?, e identificando pacientes más jóvenes, y se está haciendo el diagnóstico en pacientes mucho más jóvenes, que ya no es, ¿verdad?, como antes, ¿verdad?, uno pensaba que eran personas envejecientes, pero sigue siendo la incidencia más alta en varones, adultos mayores. En el caso de las mujeres, tiende a aumentar una vez entran en la etapa, ¿verdad?, posmenopáusica. Y, ¿verdad?, compartimos, ¿verdad?, unos datos estadísticos. La prevalencia puede ser de 15 a 30% en hombres, y vemos que esto equivale a un 2 a 1, porque es de un 10 a un 15 en las mujeres. Hablando de factores de riesgo, creo que mencioné el primero, que es la edad avanzada. Hablamos, ¿verdad?, de ¿verdad?, si es varón o, ¿verdad?, o fémina. Pero hay uno bien importante, y es, ¿verdad?, el body habitus de la persona, ¿verdad?, o el índice de masa corporal. Sí, nosotros, ¿verdad?, lo pensamos como, ¿verdad?, la obesidad definitivamente es un factor de riesgo sumamente importante, pero el índice de masa corporal no necesariamente está atado directamente a una obesidad, ¿verdad?
que se clasifique como mórbida. Puede ser un paciente que esté, ¿verdad?, una contextura muscular robusta, así que estos pacientes también pueden estar a riesgo. Pacientes que tengan, ¿verdad?, personas que, ¿verdad?, que tengan algún tipo de anomalía craneofacial o, ¿verdad?, de la vía aérea, entre otros, ¿verdad? Una cosa bien importante, el tabaquismo, ¿verdad? Sí, si alguien tiene, ¿verdad?, los antecedentes familiares, también ponen a riesgo al individuo de poder, ¿verdad?, eventualmente desarrollar o sufrir esta condición. A nivel, ¿verdad? Si hablamos de lo que es la patofisiología, ¿verdad? O fisiopatología de la condición, ¿verdad? Cuando estamos durmiendo, yo soy bastante visual, así que si me ven moviéndome mucho es porque me encanta explicar las cosas y que puedan imaginarse lo que está ocurriendo y no solamente el texto que puedan apreciar en su pantalla. O sea que supongamos que nos vamos a acostar en una posición supina. Supino básicamente es con nuestro rostro mirando al techo. En ese instante, ¿verdad?, la fuerza de gravedad que va a ocasionar, estamos despiertos todavía, pero la fuerza de gravedad como quiera, ¿verdad?, ¿qué hace? Causa que la lengua, ¿verdad?, y nuestro paladar blando, ¿verdad?, se retroceda. Así que imagínense cuando estamos dormidos que no podemos controlar, no tenemos, ¿verdad?, esa capacidad voluntaria de controlar esto. ¿Ven? Lo que va a suceder es que va a haber un colapso total, ¿verdad? Y va a haber un bloqueo del flujo de aire. A su vez, esto va a ocasionar que el individuo comience, ¿verdad?, a aumentar, ¿verdad?, un esfuerzo abdominal y torácico, que eventualmente se convierte en pobre oxigenación. Y el término médico de cuando hay una pobre oxigenación en sangre es la famosa hipoxemia. El paciente no está respirando, por lo tanto no está sacando los productos, ¿verdad?, de desecho, como lo es el CO2. Por lo tanto, va a desarrollar un estado hipercápnico. Esto, ¿verdad?, a su vez va a ocasionar, ¿verdad?, que aumente la presión pulmonar, ¿verdad?, aumenta el retorno venoso, la poscarga, y esto desata una cadena, una cascada de eventos que terminan en, ¿verdad?, aumento en presión arterial, ¿verdad?, o, ¿verdad?, que el paciente tenga que estar compensando, ¿verdad?, con un proceso de hipernia. Así que continuamos, ¿verdad? Parte de la, ¿verdad?, un flujograma que podemos apreciar, ¿verdad?, de lo que sucede con un paciente, ¿verdad?, sufriendo de apnea obstructiva del sueño, ¿verdad?, es que podemos apreciar, ¿verdad?, se reduce la presión intratorácica. Esto a su vez va a ocasionar, ¿verdad?, diferentes mecanismos que el mismo cuerpo nuestro, ¿verdad?, tiene para protegernos, ¿verdad? Si no está entrando aire, el cuerpo va a estar en constante estrés, porque no nos estamos oxigenando. Y esto, ¿verdad?, esta cascada de eventos que discutí previamente, la apreciamos más en este diagrama de flujo. Pasando, ¿verdad?, los cambios fisiológicos que pueden ocurrir cuando sufrimos de esto y no está tratado, pues, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, cambios, ¿verdad?, en donde va a haber hipoxia, o sea, no va a haber oxigenación adecuada, y esto va a ser crónico e intermitente. Va a haber un estado de hipercapnia, o sea, donde va a haber una retención de CO2, ¿ok? Va el sistema, ¿verdad?, nuestro sistema autonómico, ¿verdad?, particularmente la división simpatética va a estar mucho más aumentada. El sueño se ve fragmentado, van a haber muchas, ¿verdad?, interrupciones del mismo, donde el paciente se está despertando. Así que, y por último, que esto es bien importante y creo que es la parte que más a mí me interesa compartir con ustedes, es que se reduce la funcionalidad del sistema linfático. El sistema linfático básicamente es el acueducto y alcantarillado de nosotros, ¿verdad?, de nuestro cerebro, es donde todos esos productos de desecho que se producen naturalmente en nuestro encéfalo, en nuestro cerebro, pues por ese conducto es que se desechan, valga la redundancia. Así que es importante saber que este sistema está más activo cuando estamos durmiendo y menos activo cuando estamos despiertos. Así que imagínense
que no podamos dormir, o que el sueño no sea adecuado, se van a comenzar a acumular todos estos materiales de desecho, ¿ok? Así que es sumamente importante. ¿Verdad? Consecuencias son un sinnúmero ¿verdad? De condiciones, ¿verdad? Esto vamos a aumentar el riesgo, ¿verdad? De disfunción diastólica, fallo cardíaco, presión arterial descontrolada, cambios metabólicos, bueno, un sinnúmero. Todo esto, todas las complicaciones que puedan desatarse por una apnea obstructiva no tratada, el desenlace va a ser últimamente, ¿verdad? Un total descontrol fisiológico del individuo. Va a aumentar el riesgo de condiciones que ponen su vida en riesgo, como ¿verdad? Aumento del riesgo de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares, como lo es, ¿verdad? Un stroke o, ¿verdad? Un infarto cerebral, un infarto al miocardio. Bueno, sin número hasta, ¿verdad? Incluso la muerte. Presentación clínica de lo que es la apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Un signo o un síntoma bien evidente son los ronquidos fuertes, los ronquidos disruptivos, estos que o levantan al individuo o levantan a la pareja. Esos episodios de apnea evidente, y esto quizás no lo traiga el individuo cuando vaya a nuestra clínica, esto quizás lo traiga su pareja cuando dicen, noto que como que deja de respirar, no veo que el diafragma no se está moviendo, pero eso son las apneas evidenciadas. Esa sensación de despertarse como si estuviesen debajo del agua, que uno se despierta como con una agitación breve y esporádica, también es indicio de que no estábamos respirando, ¿verdad? No estábamos ventilando adecuadamente. Otra cosa importante, esa somnolencia diurna excesiva, que verdad nos estamos durmiendo, son las 10 de la mañana y pensamos que tuvimos 8 horas de sueño, pero estamos excesivamente cansados, tenemos dolores de cabeza, mayormente durante la mañana. Y ¿verdad? Todo esto son presentaciones, ¿verdad? De la apnea. Todo paciente que llegue con este cuadro clínico, ¿verdad? Debemos tener en nuestra mente rápido cómo estará durmiendo esta persona. ¿Okay? Otras cosas, ¿verdad? Que podemos estar viendo, condiciones, ¿verdad? Que se pueden ver, el paciente, ¿verdad? Que dice, mira, estoy durmiendo 8 horas, pero por más que duerma 8 horas, no estoy descansando, ¿verdad? Eso es lo que es una noción de su sueño que está incorrecta, porque, ¿verdad? Dice, no, pero yo duermo 8 horas, no puedo tener apnea. Ok, no lo estás sintiendo, pero evidentemente algo está pasando que está fallando tu sistema. Ok, otras personas que padezcan o estén predispuestas a dolores de cabeza tienden a despertarse exacerbados. Personas que sufran de migraña se le cambian los medicamentos, se cambian, ¿verdad? Todos esos medicamentos y no damos con una fórmula que los controle. Pues mire, vamos a buscar cómo está su sueño, la persona no está durmiendo. Vemos, ¿verdad? También pacientes que se despiertan, se quejan mucho, mira, me estoy despertando con la boca bien seca, bien seca, bien seca, o estoy bien sudoroso en la noche y no tengo una explicación de qué. Vamos a buscar, ¿verdad? Cómo está su sueño. Así que muy importante, son muchos signos, ¿verdad? Que uno que deben levantar bandera para entonces nosotros, ¿verdad? Enviar los estudios pertinentes y entonces evaluar cómo está, ¿verdad? El sueño. Si podemos pasar la próxima diapositiva. Gracias. Así que, como le menciono, ¿verdad? Esto es una amenaza, es invisible, es silenciosa, porque, ¿verdad? No todo el mundo, ¿verdad? Quizás vaya a reconocer a diantre si me desperté. Llevo varios meses que me despierto con la boca seca. Lo menos que quizás, ¿verdad? No es poco probable que quizás lleguen a la clínica, mira, con esa queja. Así que, como son síntomas que no son necesariamente
específicos, pues el paciente no necesariamente ¿verdad? Los va a reportar, y es por eso que es bien importante que entrevistemos también a la pareja, ¿verdad? Al acompañante de cama, a ver si nota o no alguno de los síntomas, ¿verdad? Que ya mencionamos. También muchos de los síntomas, paciente que sufra de migraña, no necesariamente va a pensar que su sueño no está adecuado, que la calidad de su sueño está siendo impactada por otra condición. A lo mejor lo más probable piense que es que su migraña está descontrolada y que los medicamentos no le están resultando, y quizás piense que es un fallo terapéutico en lugar, ¿verdad?, de entenderle que, mira, quizás es que hay algo detrás de esto. Así que muchos de los pacientes, tristemente, ¿verdad?, una presentación asintomática, y es lo que hace, ¿verdad?, bien complejo este diagnóstico. E incluso cuando particularmente en la fémina se ve que presentan síntomas atípicos, distintos, como, ¿verdad?, fatiga, fibromialgia, insomnio. ¿Verdad? Cuando hablamos de la apnea obstructiva del sueño, ¿verdad?, esto tiene una relación directa con lo que son enfermedades neurológicas, ¿verdad? De hecho, casi un 62% de estos pacientes puede llegar a sufrir de un evento, de un ataque cerebrovascular. Y esto se ve más en aquellos que tienen un índice de apnea-hipopnea que es mayor a 10. Y hago una pausa breve. Cuando hablamos de establecer un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, hablamos de, ¿verdad?, un índice de apnea-hipopnea. Básicamente, estos son los episodios en donde el paciente o deja de respirar, o hay una ventilación muy pobre, ¿ok? Hace que un índice de apnea-hipopnea de más de 10 quiere decir que son 10 eventos que el paciente dejó, ¿verdad?, o no ventiló adecuadamente, o dejó de respirar. Y pues estos pacientes, cuando ya tenemos una apnea obstructiva con este índice, ¿verdad?, que esto es considerado moderado, pues hay aproximadamente un 62% de riesgo de sufrir, ¿verdad?, de un stroke, de un ataque cerebrovascular. Como he mencionado, ¿verdad?, esto va a descompensar a un paciente que sufra de migraña, lo va a descompensar totalmente. Un paciente con esclerosis múltiple, que es una enfermedad crónica bien compleja, también los puede, ¿verdad?, los predispone, ¿verdad?, a exacerbarse, a sufrir. Paciente, ¿verdad?, que tenga una predisposición a convulsiones epileptogénicas, o tenga un diagnóstico establecido de epilepsia, se ve duramente impactado por una apnea obstructiva no tratada. Incluso he tenido experiencia con pacientes que han llegado a nuestras clínicas y muchas convulsiones con varios medicamentos anticonvulsivantes, y le enviamos, ¿verdad?, su estudio del sueño, salen con apnea, se comienzan a tratar la apnea y ven una mejoría significativa, sustancial en su calidad de vida y en el control de sus convulsiones. También va a haber, ¿verdad?, un aumento, como el cerebro está en tanto estrés por no estar recibiendo oxigenación adecuada, pues va a haber un aumento en ¿verdad?, en la presión intracraniana. Esto también, ¿verdad?, puede traer consigo, ¿verdad?, implicaciones neurológicas que pueden ser peligrosas. Cuando menciono, ¿verdad?, el sistema linfático, que es, ¿verdad?, ese alcantarillado del cerebro que no está funcionando muy bien, que se acumulan esos productos de desecho, pues mira, es aquí, ¿verdad?, uno de los factores que puede aportar, mejor dicho, al desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa como lo es el Alzheimer's. Y creo que esto es de alta relevancia para nuestra población, que tristemente aquí en Puerto Rico seguimos, ¿verdad?, nuestra población sigue envejeciendo. Así que mi meta es, ¿verdad?, que podamos quizás identificar a pacientes que puedan estar sufriendo de apnea y que los encaminemos a poderse, ¿verdad?, evaluar, con la meta de que, si en esencia establecemos el diagnóstico, se puedan tratar a tiempo y controlar eso, porque no queremos, ¿verdad?, que siga aumentando la incidencia, ¿verdad?, de enfermedades crónicas y enfermedades
¿verdad?, que impactan no tan solo la vida del paciente, sino de sus familiares, como lo puede ser el Alzheimer's disease. Pacientes que sufran de Parkinson también se ven duramente afectados ¿verdad?, una apnea obstructiva del sueño no tratada. ¿Verdad? Esto está, cuando hablamos de quizás hallazgos en neuroimágenes, puede asociarse, ¿verdad? La apnea se puede asociar con hiperintensidad en sustancia blanca. Estos son cambios que tristemente son no específicos, o sea que no creo que sea tan factible con una neuroimagen establecer el diagnóstico, pero se ha asociado que si tienen esos cambios en la sustancia blanca o materia blanca. Importante cuando hablamos de epilepsia, reconocer, ¿verdad?, la causa número 1, un paciente que sufra de epilepsia diagnosticada, de que convulse, es que no, ¿verdad?, que no haya un consumo adecuado de la farmacología, ¿verdad?, o que ¿verdad?, la causa número 1 relacionada a farmacología, pero la causa número 2 es de privación del sueño. Así que por eso es que hablamos de la importancia de un paciente que sufra de un trastorno de verdad epiléptico, conocer cómo es su sueño, porque debemos protegerle su sueño, debemos instruirlos de que deben cuidar su sueño. Así que cuando hablamos de evaluación, ¿cómo los identificamos? Paciente que una de las quejas sea somnolencia o cansancio o unos dolores no específicos, esos son pacientes que hay que quizás echarle un ojo con más detenimiento. Y a esos pacientes hay que hacerle preguntas bien directas, porque si un paciente que maneja vehículos de motor o que opera equipo pesado, es un paciente que no queremos que esté somnolento o somnolenta, es un paciente que no queremos que se esté durmiendo durante el día o en su trabajo. Otra pregunta importante es si toman siestas y cuántas siestas toma, porque también vemos, ¿verdad?, pacientes que a lo mejor digan, no, yo me tomo una siestecita, estoy durmiendo 4 horas por la noche, 6 horas por la noche, pero entonces durante el día te duermen 6 más. ¿Por qué será? Porque quizás no están conciliando su sueño, la higiene de su sueño no está siendo, ¿verdad?, adecuada. Así que pacientes que se duerman en una conversación, pacientes que se duerman esperando en una sala, ¿verdad?, valga la redundancia, una sala de espera, en el cine. Y para esto se han desarrollado varias escalas, varios cuestionarios que son de somnolencia. El más utilizado es el que aparece ¿verdad?, en letras que resaltan, ¿verdad?, el Epworth. Es un cuestionario bien simple de realizar. En la próxima diapositiva, ¿verdad?, comparto, ¿verdad?, cómo es el Epworth. Son unas palabras, ¿verdad?, son unas preguntas bien directas y tienen que hacerse así, que se categorizan del 0 al 3, dependiendo de el chance o, ¿verdad?, si ocurre o no que el paciente se duerme. 0 significa no me duermo. 3 significa definitivamente me dormí. 1 es, pues, me siento como un poquito cansado, pero no me duermo. Y 2 es que está como que cabeceando. Y ahí es que se le pregunta directamente, mira, si yo te doy un libro y te sientas solito a leer, del 0 al 3, ¿cuál es la probabilidad de que te duermas? Pues, y ahí así llevamos al paciente. Si estás tranquilo viendo televisión, si estás sentado relajado en un sitio público, y así categorizamos, ¿verdad?, y podemos estratificar a aquellos pacientes que puedan estar a riesgo, ¿verdad?, de un trastorno del sueño. Y dependiendo de la puntuación, pues podemos entonces, ¿verdad?, considerar enviarle un estudio del sueño. Examen físico, algo bien importante, a pesar, ¿verdad?, de que sí, la obesidad es un factor de riesgo para sufrir de apnea obstructiva del sueño, muchos pacientes no, ¿verdad?, cumplen con un criterio de obesidad. Así que no podemos descartar a una persona, ¿verdad?, que su constitución física o su índice de masa corporal sea bajo, no podemos, ¿verdad?, pensar, no es posible que sufra de apnea. ¿Okay? Porque hay muchos otros factores que más adelante hablaremos también, anatómicos, que
que lo pueden predisponer a esta, ¿verdad? A lo mejor es un paciente que hace mucho ejercicio, no, naturalmente pues, no es obeso, pero entonces tiene un cuello, un varón con un cuello, ¿verdad? Mayor de 44 centímetros, o ¿verdad? En el caso de la fémina, 40.6 centímetros, ¿ok? Y esto es bien, bien importante, la parte de analizar, cuantificar la circunferencia del cuello. Esto trae gran especificidad, independientemente del sexo, ¿ok? Y otra cosa importante de nuestro examen físico es evaluar la fase, ¿verdad? La vía aérea oral. Y para estos también hay una escala que me gusta mucho utilizarla y básicamente de todos mis pacientes o de la gran mayoría lo conozco y lo clasifico y es la escala del Mallampati. La escala del Mallampati lo que evalúa es la anatomía de las estructuras faringiales y esto básicamente nos indica la probabilidad de que la persona pueda sufrir de una obstrucción de vía aérea. Y esto es totalmente independiente de sexo, de género, de raza, de estatura. Esto es totalmente independiente. Okay, aquí podemos tener un paciente, ¿verdad? Con obesidad clase 3 que tenga un Mallampati de 1 versus un paciente, ¿verdad? Con un índice de masa corporal de 18, que tenga un Mallampati de 4, o sea que es independiente. Así que, y es una prueba que es extremadamente simple y no nos toma ni 2 segundos. Es simplemente pedirle al paciente que abra su boca, que protruya su lengua y nosotros con una lucecita poder mirar, ¿verdad? La estructura faringeal. Otros aspectos ¿verdad? Que uno evalúa sobre, ¿verdad? El tamaño, ¿verdad? De las amígdalas, esto es más importante en los pediátricos, el tamaño de la lengua, sumamente importante, pacientes que sufran de retrognasia, y el flujo nasal del aire, ¿verdad? Son otros aspectos que deben ser evaluados. Factores, ¿verdad? Que puedan también aumentar el riesgo, puede ser, ¿verdad? Pólipos nasales, desviación nasal, o sea, estos tipos de un septo nasal desviado, que los turbinados estén hipertróficos, sobre este tipo de trastorno, ¿verdad? O malformación o anomalía predisponen a la persona a sufrir, ¿verdad? De una obstrucción de vía aérea. Si podemos continuar la evaluación, ¿verdad? Cuando hablamos ahora de la evaluación del sueño, o sea, establecer el diagnóstico. Se utiliza, ¿verdad? La polisomnografía y con esto es un gold standard. Cuando hablamos de gold standard es que es la prueba más importante para uno poder establecer el diagnóstico. Esto considera 3 cosas dentro del SUS, ¿verdad? El sueño, la respiración y los movimientos del individuo. Esto evalúa, ¿verdad? Presión nasal, esfuerzo respiratorio, ¿verdad? La oxigenación en sangre y también considera, ¿verdad? Lo que son la señal de los ronquidos. Si podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Muchas gracias. Y este es el estudio, la polisomnografía, este es el estudio en donde enviamos al paciente, donde se envía al paciente a un centro especializado a que duerma allí y está siendo monitoreado. Hay cámaras para apreciar, ¿verdad? Los movimientos, se conecta, ¿verdad? Tanto monitor cardíaco, oxímetro, electroencefalograma, y hay unos técnicos que están presenciando esto. Sin embargo, hay unas alternativas que se están haciendo bastante famosas y han aumentado su utilización, que son los famosos estudios en la casa, y esto pues naturalmente es más cómodo quizás para el paciente. Sin embargo, pues tiene como limitación que la información que nos provee es menos. Si pasamos en la próxima diapositiva, podemos apreciar una comparación head to head de lo que sería una polisomnografía en laboratorio versus un estudio casero. Sí, será más cómodo, ¿verdad? Estamos en el ambiente, un ambiente conocido, acogedor para nosotros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no tenemos necesariamente un técnico que esté atendiendo, o sea que si hay algún defecto de la maquinaria, del equipo, pues
no necesariamente somos no estamos capacitados para quizás trabajar con ellos. En cambio, los estudios en laboratorio siempre están, ¿verdad? Miden todo el tiempo que uno pasa dormido. No necesariamente es el caso de cuando se envía un estudio para la casa. Del mismo modo, la cantidad de leads que son ¿verdad? Los receptores que tienen ambos estudios es radicalmente diferente. Sí, nos sirven los estudios de casa, nos sirven para, ¿verdad? Para establecer un diagnóstico de apnea obstructiva, pero hay otros desórdenes del sueño que no son apnea, que pueden estar impactando al paciente. Sí, y es ahí que la polisomnografía en un laboratorio que nos es altamente útil. Y pues algo que quizás también sea dificultoso y que me ha pasado que enfrentan algunos de mis pacientes, tristemente los planes médicos, ¿verdad? Es el estudio en un laboratorio mucho más costoso. Continuando, ¿verdad? Diferentes definiciones, ¿verdad? De eventos respiratorios que son, ¿verdad? Apnea obstructiva, son, ¿verdad? Aquellos episodios, lapsos donde, ¿verdad? No estamos ventilando, apneas centrales, ya todo un nivel, a nivel, ¿verdad? Más ¿verdad? De lo que es intracerebral. Tenemos las hipopneas, que es cuando entonces se reduce la ventilación y, ¿verdad? Son diferentes eventos que se clasifican dentro del estudio. La determinación de la gravedad de la condición, que estamos en la próxima diapositiva, y aquí se establece, ¿verdad? Con el índice de apnea hipopnea que ya les mencioné. Y leve es aquella que es mayor o igual a 5, ¿verdad? ¿Verdad? Eventos donde no hubo una ventilación adecuada. Moderada es cuando es mayor o igual a 15. Y grave, que se ve comúnmente en la población puertorriqueña, es cuando es igual o mayor a 30. Sí hay otros índices, ¿verdad? De la alteración respiratoria. Son los eventos, ¿verdad? Donde los eventos con despertantes, pero este índice no es tan, ¿verdad? No, ha caído un poco más en desuso. También, ¿verdad? Algo que es muy importante en considerar, ¿verdad? Es el tiempo de saturación del paciente. Si no estamos ventilando, la saturación de oxígeno en sangre se va a reducir. A aquellos pacientes que baja por debajo del 90%, esto se ha asociado con un índice de mortalidad de 3 años bastante alto. ¿Okay? Así que tratamiento importante es mejorar la calidad, ¿verdad? La respiración durante el sueño. Sí, hay otras cosas que podemos hacer. El control de peso es uno de los factores más importantes. Esto nos ayuda significativamente. También, paciente, cambiar la posición en que dormimos. Ya mencioné el ejemplo de si estamos supinos, que la fuerza de gravedad atrae, ¿verdad? O causa que tanto, ¿verdad? Todas nuestras estructuras orales retrocedan y puedan causar una obstrucción. También tenemos pacientes que si le pedimos entonces que duerman en lateral de cúbito, restamos o sacamos de la ecuación la fuerza de gravedad y por lo tanto puede mejorar lo que es la vía aérea, ¿verdad? El flujo de aire. Otra cosa importantísimo, el consumo de alcohol, y esto también se ve mucho en nuestra población, personas, ¿verdad?, que incurren en quizás tomar o ingerir alcohol antes de dormir porque les va a dar sueño, pero está bien documentado que el uso y consumo de alcohol cercano cuando vamos a dormir impide que podamos alcanzar, ¿verdad?, las etapas del sueño y que tengamos un sueño saludable y de alta calidad. Del mismo modo, aquellos pacientes que utilizan las famosas benzodiazepinas para poder, ¿verdad?, dormir. La terapia indicada, ¿verdad?, es el CPAP, que es el Continuous Positive Airway Pressure, que básicamente lo que hace es que está enviando una presión constante de aire para, ¿verdad?, si hay una obstrucción, ese flujo, ¿verdad?, abre la vía aérea y permite el paso ¿verdad?, del oxígeno. Sí, ya se han desarrollado unos dispositivos, los famosos dispositivos mandibulares, que, ¿verdad?, lo que hacen es que básicamente
empujan la parte mandibular y entonces abren la vía aérea. Honestamente, no he tenido experiencia con ese dispositivo, sí sé que es efectivo, pero al menos yo me he concentrado con los pacientes que he tenido, ¿verdad? En nuestra clínica con el CPAP. Y también puede, ¿verdad? Manejo quirúrgico, esto también se ve en pacientes pediátricos que tienen las amígdalas muy grandes, pues también se incurre, ¿verdad? En ese tipo de intervención. Así que, ¿verdad? Dentro, ¿verdad? Esta tablita, no voy a entrar mucho en detalle, pero, ¿verdad? Esto es para cómo manejamos, ¿verdad? Pacientes que sufran, ¿verdad? De obesidad, ¿verdad? De acuerdo al índice de masa corporal y qué recomendaciones quizás podríamos tener para ellos. Y quiero señalar que en la segunda fila podemos ver un índice de masa corporal de más de 27 y que la recomendación para intervenir es, ¿verdad? Farmacoterapia de antiobesidad. Y esto es una terapia, ¿verdad? Estos son los famosos medicamentos, ¿verdad? Como lo es, ¿verdad? Semaglutide, tirzepatide, para la pérdida de peso. El tirzepatide está aprobado, que es el Zepbound, está aprobado para tratar, ¿verdad?, apnea obstructiva del sueño en pacientes que sufran concomitantemente, ¿verdad?, de obesidad o de sobrepeso. Así que, y esto para mí es revolucionario, son medicamentos que, en mi opinión, son muy buenos y traen muy buenos resultados. Así que, ¿verdad? Eso, volviendo, terapia, el CPAP, el Positive Airway Pressure es el gold standard. Como mencioné, ¿verdad? Esto va a prevenir esos eventos donde no hay flujo de aire, porque, ¿verdad? Está enviando constantemente una fuerza positiva de aire. Así que, continuando, ¿verdad? Próxima diapositiva. Creo que me adelanté un poco con ¿verdad? los dispositivos orales. De esta diapositiva, lo más importante, de las cosas más importantes, esto no necesariamente no es una buena opción en aquellos pacientes con pobre dentadura. Pero como mencioné, sí son efectivos. Así que en conclusión, ¿verdad? La apnea obstructiva del sueño tiene, ¿verdad? Importantes consecuencias que pueden ser negativas en la calidad de vida de nuestros, ¿verdad? De nuestros pacientes, de nosotros, incluyendo aumento de riesgo cardiovascular, cerebrovascular y de un sinnúmero de condiciones. Como yo me gusta explicárselo a los pacientes, es esa analogía del ninja y les digo, mira, si no estás descansando, tu cerebro entra en estrés. Si el cerebro entra en estrés, se va a crear un desorden de hasta neurohormonal, en donde, ¿verdad?, todo tu sistema se va a ver afectado. La presión, la glucosa en sangre, la tiroides, el colesterol. Y esto, a su vez, trae enfermedades, como lo son aquellas, ¿verdad?, cardiovasculares, cerebrovasculares. Sí que importante y enfatizo, ¿verdad?, que deben hacer un buen historial, un buen interrogatorio de su paciente y de su acompañante, hacer su examen físico, evaluar esa vía aérea, si tienen una cinta, ¿verdad?, para medir, pues poder documentar quizás el diámetro del cuello del paciente y recordar que esto no es una condición que es exclusiva de pacientes que sufran de obesidad, ¿ok? Sí, en pacientes que están sobrepesos, ya padezcan de obesidad, es una cosa importantísima, ¿verdad? El reducir el peso, el manejo del peso, y esto quizás ya convertimos este manejo en algo más holístico, quizás podemos traer a un endocrinólogo, quizás podemos traer a un psiquiatra, si es que sospechamos un trastorno, ¿verdad?, de alimentación. Así que, en resumen, la apnea obstructiva del sueño es un ninja, es un asesino silencioso. Y los dejo con esto, y es que antes de abrir para preguntas, el día tiene 24 horas. Nos han enseñado
que 8 son para dormir. Quiere decir que una tercera parte del día debemos dormir. A lo largo de nuestra vida, entonces, quiere decir que 33% de nuestra edad, de lo que hemos vivido, lo empleamos durmiendo o deberíamos. Así que, considerando, partiendo de la premisa que el aproximado, ¿verdad? El estimado de longevidad de un individuo en Puerto Rico son como 75 años. Si la matemática no me falla, aproximadamente 24 años los empleó durmiendo. Así que imaginemos, ¿no?, cuán importante es el sueño como una función vital para nosotros. Y con eso los dejo, ¿verdad? Con esa reflexión para, ¿verdad? Incentivar esa noción y crear, ¿verdad? Conciencia de la importancia, ¿verdad? Del sueño. Y por favor, si Muchísimas tienen gracias. Muchísimas gracias al doctor Rivera Vejez por esta presentación tan relevante y desde la perspectiva de, ¿verdad? De ciudadana o de participante, paciente, pues es también bien valioso conocer todas estas señales y particularmente por eso que menciona de que es una condición que puede ser silente y no necesariamente siempre la detectamos a tiempo. Y como una persona que valora mucho el sueño, pues reconozco definitivamente que lo interrumpa puede tener sus implicaciones. Así que agradecemos muchísimo eso y abrimos el espacio para que las personas que deseen y que tengan alguna pregunta o reacción, ya voy leyendo a través del chat que las personas están bien contentas por la presentación. Excelente presentación, muchísimas gracias por la valiosa información. Y tengo algunas preguntas por aquí, déjame ir identificándolas. Tenemos una persona que nos pregunta si la persona femenina tiene 55 años, duerme casi sentada y de repente se despierta porque siente que se ahoga. ¿Esto podría ser un indicio de apnea? Doctor, Se está en... encuentra en mute. ¿Me escuchan? Ahora Sí. sí. Sí, definitivamente, obviamente no sé de qué otras condiciones pueda padecer, pero sí, ojo, bien importante, sí puede que esté sufriendo, ¿verdad?, de apnea, pero también puede que sea, ¿verdad?, algún envolvimiento, ¿verdad?, algo cardiogénico, ¿verdad?, un fallo cardíaco, puede presentar, ¿verdad?, pacientes con fallo congestivo pueden presentar, ¿verdad?, con esa dificultad de quizás dormir totalmente supinos. O sea que deberíamos echarle a ese paciente, deberíamos echarle un ojito, a evaluarlo un poco más exhaustivo, a ocultar bien, chequear bien quizás extremidades inferiores para ver que no tenga, ¿verdad?, no estén edematizadas, quizás ponerle a caminar un ratito a ver cómo tolera, considerar cardiología, una evaluación cardiológica, pero definitivamente yo sí evaluaría también para algún trastorno del sueño. Teníamos un comentario hace un rato que una persona cuando estaba discutiendo los modos en los que se puede expresar la apnea o se puede reflejar, mencionó presentar exceso de saliva en forma de espuma. No sé si puede validar o reaccionar a eso. Honestamente, no he tenido experiencia como tal con un paciente que haya tenido esa presentación de estar con mucha, ¿verdad?, espuma o exceso de salivación. Mayormente es el contrario, viene más a boca seca, resequedad. Eso quizás de la espuma, no sé en qué contexto se haya visto, pero definitivamente también le pondría un ojito, que no vaya a ser, ¿verdad? Si está asociado quizás a alguna alteración de conciencia, quizás algún movimiento extraño, que no vaya a ser algo epileptogénico. Gracias por la aclaración, doctor. Tenemos también a Lisbeth que nos pregunta que si podría repetir el medicamento para el manejo de obesidad aprobado para casos de apnea. Y la FDA aprobó lo que es Zepbound, que es el equivalente a lo que es tirzepatide. Zepbound. Gracias por ese repaso y también nos preguntan que si existen personas que no toleran el CPAP.
No sé si así es Eso, que se pronuncia, pero esa es la conversación de las conversaciones que más me gusta tener con mis pacientes y es porque, y tengo también otra analogía, y es que cuando vamos al gimnasio por primera vez, que nos compramos nuestras ropas, nuestros tenis y vamos bien motivados y le damos a las pesas bien chéveres, al otro día nos sentimos bien y vamos de nuevo. Pero yo creo que el tercer día todo el cuerpo nos duele, estamos todos criquillados, nos duele todo y no nos vamos a quitar. Y eso es la misma analogía que yo le digo a los pacientes. Uno va poco a poco. Quizás la primera noche se la ponen y no les molesta, pueden dormir. Pero sí, definitivamente nosotros no nacemos con un dispositivo en la cara para poder dormir. Así que sí, hay muchas personas que no toleran o que se les hace difícil acostumbrarse. Y yo, la analogía del gimnasio es la que a mí siempre me ha resultado y la que comparto también con mis compañeros, porque creo que les ayuda a visualizar lo que a principio es difícil. Yo no voy a esperar que el paciente o la paciente utilice la máquina todos los días, las 8 horas que vaya a dormir, el primer día que le llegó la máquina a su casa. No, yo le pido que vayamos paulatinamente aumentando el uso. Yo les pido, comprométanse con 4 horas, porque eso es lo que la guía recomienda. Comenzar con 4 horas. Y mira, vamos a utilizarla lo más que podamos a lo largo de la semana, hasta que eventualmente nos acostumbremos a la máquina. Y, ¿verdad? Tener claro que vienen muchas mascarillas diferentes. O sea, que la mascarilla, ahora mismo, y como digo, hay de muchos estilos, o sea, que se acopla al estilo de dormir del paciente, al gusto del paciente. Están las que son grandes, están las que son pequeñitas en la nariz, están los que entran solamente en los nostrils. Vienen diferentes mascarillas que también le digo que si no te sientes cómodo con esta, quizás intentemos otro tipo de mascarilla. Pero definitivamente sí, esa es una muy buena conversación que se tiene siempre con los pacientes. Y que incluso gracias. si yo fuera paciente y sufriera de la condición, a lo mejor atravesaría ese proceso de acostumbrarme. Sí que sí es como, Gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos también otra pregunta que nos dice, ¿el uso de la mascarilla puede generar inflamación temporomandibular? el uso de la mascarilla, caramba, la mascarilla al menos yo pensaría, de verdad, no puedo contestar absolutamente, pensaría más que quizás sea un poco atribuido con este dispositivo mandibular, porque como el dispositivo lo que hace es que empuja la mandíbula, eso quizás tenga, esa tracción pueda causar, ¿verdad? Alguna inflamación en lo que es el temporomandibular joint, el famoso TMJ, y eso sí, quizás yo podría extrapolar y podría concluir que es lo que más probabilidad tenga de causar ese tipo de inflamación. Si tengo un paciente que quizás haya sufrido algún golpe en la mandíbula o que sufre de dolores recurrentes del TMJ, no creo que le vaya a recomendar, ¿verdad?, este dispositivo. Pero la mascarilla per se no creo, porque como es algo más externo, pues no creo. Tenemos por acá también, no sé si es una pregunta, un comentario o afirmación. Sandra igual nos puede aclarar a través del chat. Si el aire en el CPAP sale caliente y no puedo cambiar la temperatura. Ok, Eh, si esa ya es una pregunta más técnica, que entonces eso es más dirigido a quizás a quien le administró la máquina, o sea, ¿cómo le explico? Eso nosotros quizás, nosotros los médicos no necesariamente trabajamos directamente con la máscara, con la máquina, más bien eso es el manufacturero. Usualmente están estas entidades que son las que envían el producto y quizás yo le recomendaría, ¿verdad?, darle una llamada a ver que le revisen su máquina. Muchas gracias. También tenemos por acá, ¿cuál es el tiempo recomendado para el seguimiento clínico en un menor que ha sido sometido a amigdalectomía y presenta apnea obstructiva del sueño de grado moderado? Hay esa pregunta, como yo no soy, ¿verdad?, no soy residente de neurología de pediátricos, no sabría decirle,
porque no veo pacientes pediátricos, lo que atiendo, ¿verdad? Son adultos, particularmente de 19 años, 20 años en adelante, que eso, ¿verdad? Ya ahí sería más quizás con un especialista en neuropediatría, que yo le puedo hacer, tengo buenos compañeros, ¿verdad? En ese campo, les puedo hacer esa pregunta, me la llevo, le hago la pregunta y le comparto la contestación sin problema. Gracias, doctor, apreciamos ese esfuerzo. Aquí hay otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacer cambio de mascarilla? Y creo que esta va a ser la última pregunta que vamos a tomar por hoy. Sí, la realidad es que la mascarilla, ¿verdad? No hay un tiempo per se de cambiarla. Lo que sí se debe cambiar, limpiar, son los filtros, ¿verdad? Esos aditamentos. Pero la mascarilla per se, a la vez que quizás alguno de las gomitas o empieza a salir el aire, ¿verdad? A botar el aire, empieza a fallar, creo que ya es momento de considerar una mascarilla nueva. Yo siempre recomiendo quizás a los pacientes, pues, mira, trata de quizás tener dos, por si una se daña, se pierde, se rompe, pues tener esa otra y no quedarte descubierto. Bien, pues creo que hay una pregunta adicional. ¿Los planes médicos cubren el costo de la máquina a una persona que recibe un diagnóstico de apnea? Pues mire, eso es plan a plan, eso ahí tiene que llamar directamente al plan médico y preguntarle. Mi experiencia ha sido es con algunos pacientes se lo cubre y con otros le hacen pagar un deducible, pero pues ya eso es dependiente del tipo de cubierta que tenga la persona. Vale, pues ahora sí cerramos con la sesión de preguntas. Apreciamos un montón a todas las personas que participaron y sobre todo al doctor por las respuestas. Gracias nuevamente, doctor, por esta intervención y por toda la información compartida y también la asertividad con la que respondió todas las preguntas presentadas. Ahora entonces transicionamos a lo que es nuestra encuesta de satisfacción, que ya hemos leído en el chat que están muy satisfechos y satisfechas con esta participación en Zoom o pueden accederla a través del enlace que se comparte en el chat. Así que por favor, vamos a darnos ese espacio para completar la encuesta de satisfacción, que ese proceso es bien importante para nosotras. Tienen en pantalla el código QR. eh, Entiendo que mi compañero Julio nos va a estar dando esa asistencia técnica compartiendo el enlace a través del chat y puede que les haya salido la ventanilla a través de Zoom. Yaitza, no, me mencionan que se quedaron preguntas sin responder. Como en ocasiones anteriores, lo que podemos hacer es que recopilamos las preguntas con el recurso y si tenemos la respuesta, pues se la hacemos llegar. Pues discúlpenos, pero es que el tiempo nos traiciona y tenemos que cumplir con estos últimos procesos. Ya vamos por aquí con la encuesta de satisfacción. Entiendo que las personas han logrado acceso. Esta es su última llamada para utilizar el código QR antes de que yo me mueva a la próxima diapositiva. Bien, el Instituto de Salud Pública, tenemos más de 500 recursos disponibles a través de 18 temas y sobre 11 formatos. Y estas grabaciones se comparten también y las presentaciones que se utilizan se comparten a través de esta plataforma, así que pueden accederla.
También nos quedan más webinars en calendario. Tenemos en el mes de octubre dos webinars adicionales en lo que queda del mes de octubre, que ha pasado muy rápido. El 22 de octubre, de 3 a 4, tenemos el tema de ansiedad en la gestación y el posparto. Y el 24 de octubre, de 5:30 a 6:30, el doctor Rivera nuevamente nos va a estar hablando de los trastornos cognitivos. Ya tuvimos un vistazo de esa presentación y hay información muy valiosa, así que los esperamos también ese 24 de octubre. Ya con esto nos queda agradecerles estar a esta hora un viernes. Se reconoce que valoran mucho el tema y el recurso. Agradecemos nuevamente al doctor y a todas las personas que se dieron cita en esta tarde y nos vemos en el próximo webinar.